Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo les va? Cuéntenme, ¿me escuchan claramente? Buenas noches, profe. Buenas noches, Juan. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? A ver, denme solo un segundito para buscar las diapos. Listo. Vamos a continuar con nuestras clases. Recuerden que lo último que habíamos estado mirando, nosotros son las medidas de posición. Si estoy grabando, sí estoy grabando. Una vez no grabé. Ya me asusto. Y se acuerdan que dentro de las medidas de posición o estadígrafos de posición yo les hablaba de los cuartiles, deciles y percentiles, ¿no es cierto? Entonces estas medidas de posición lo que nos van a permitir justamente es localizar, ¿sí? Ciertos puntos o ciertos lugares donde vamos a poder dividir a la serie de datos en partes iguales. El día vimos los cuartiles. Entonces decíamos que los cuartiles son aquellos datos que nos permiten dividir a la serie de datos en 4 partes iguales, pero son 3 cuartiles. Entonces el primer intervalo desde el primer dato hasta el primer cuartil corresponde al 25%, hasta el segundo cuartil el 50% y del primero al tercer cuartil el 75%. Y ya habíamos visto cómo calcularlos. De ahí teníamos las otras medidas que son los deciles. Yo les comentaba, cuando decimos decil viene de 10. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que son aquellas medidas de posición que dividen a mi serie de datos en 10 partes iguales. Y para poder llegar a esto, para poder hacer esto, son 9 deciles. Es decir, tenemos desde el decil 1 hasta el decil número 9. De ahí, nosotros podemos decir, voy a bajar un segundito, ya, que para nosotros encontrar los deciles podemos usar una fórmula general. Ahora recuerden, o sea, la fórmula general que les había indicado, ¿no es cierto? Justamente em, de los cuartiles era cuartil es igual a K por N más 1 sobre 4, porque es cuartil. Ahora cuando hablamos de decil, el decil lo vamos a representar con la letra D. Vamos a tener desde el D1 hasta el D9. Y vamos a decir que K o el N es el número total de datos y su fórmula general aquí está desglosada. Les voy a poner la fórmula general del decil, de sub K le vamos a llamar, va a ser igual a K por N más 1
Y todo esto dividido para 10. Déjenme un poco este lapicito. K por n más 1 dividido para 10, ¿no es cierto? Si se fijan, es muy parecida a las de cuartil. ¿Qué es K? Es un valor, ¿sí? El K va a ser, K va a ser un valor que puede ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, dependiendo del decil que estén calculando. Si es el decil 5, K va a ser 5. Si es el decil 3, K va a ser 3. ¿Sí? Entonces, un poco la idea justamente es eso, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo decil 5, sería 5 por n más 1 sobre 10. El n es el número de datos. Y de esa manera nosotros, por ejemplo, podemos calcular los diferentes deciles. Algo importante, el decil número 5 va a ser igual a la mediana. Entonces aquí yo voy a decir también que el decil 5 es igual siempre a la mediana, porque es el valor que está en el centro, pero también se acuerdan, era igual al cuartil número 2. Entonces, si yo les pido calcular el decil 5, pero ya tienen la mediana, simplemente, ¿no es cierto? Colocamos igual a la mediana. De una vez veamos los percentiles para pasar a hacer el ejercicio en la... Ya. De ahí otra medida de posición son los percentiles. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de los percentiles, hablamos de 100. Percentil viene de 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son aquellas medidas de posición que permiten dividir a la serie de datos en 100 partes iguales. Para lograr esto tenemos nosotros 99 percentiles. Y su fórmula va a ser muy parecida a lo que acabamos de ver anteriormente. Entonces, voy a poner una fórmula general. Percentil, su K, va a ser igual a K, que multiplica a N más 1, dividido para 100. Entonces K, en este caso, va a ser igual a 1, 2, etcétera, 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 hasta 99. Es decir, yo podría tener el percentil 55, por lo tanto mi K va a ser 55, sería 55 por N más 1 sobre 100. Otra cosa importante aquí es que el percentil número 50 va a ser igual a la mediana. Percentil 50 va a ser igual a la mediana. Esto a su vez va a ser igual al cuartil 2. Esto a su vez va a ser igual al decil 5. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos sacar fácilmente el percentil 50 si tenemos la mediana. Listo. Preguntas que tengan sobre esto. Está difícil, fácil. Vamos a ver unos ejemplos más acá abajo.
A ver, este quiero que lo hagamos como ejercicio. Más que todo. A ver si hay otro para hacer el otro. Ya. Si hagamos este, vamos a verlo como ejemplo y de ahí van a hacer uno ustedes. Ya. Entonces tenemos nosotros los siguientes datos dentro de esta serie de datos. Dice, de 20 estudiantes tenemos que sus evaluaciones de un examen son las siguientes. Calcular el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 75. Entonces nos dan primero una serie de datos. Siempre que vayamos nosotros a calcular estas medidas, es necesario ordenar los datos. Entonces, primero ordenamos. Si ustedes se fijan, aquí ya están ordenados, del mayor al menor. 5, 5, 6, 6, hasta el 10. Entonces, como me dice el cuartil 1, va a ser 1 por n más 1 sobre 4. Como el 1 se sobreentiende que 1 por cualquier cosa es lo mismo, entonces no lo ponen. 20 más 1, 21 sobre 4, 5, 25. Ahora, aquí es importante redondear. La posición 5, 25 quiere decir al inmediato inferior 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿No es cierto? Entonces tomo este valor. Por lo tanto, mi cuartil 1 va a ser 6. ¿Sí ven? Porque está en la posición 1, 2, 3, 4 y 5. De ahí me pide calcular el decil número 5. Entonces, cuando nosotros hablamos del decil 5, quiere decir que su K va a ser 5. Va a ser 5 por 20 más 1 sobre 10, porque es decil. Siempre decil sobre 10. 20 más 1, 21. 21 por 5, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 105 dividido para 10 me da 10.5. Ahora, este 10.5 yo debo decidir si me subo al inmediato superior o al inmediato inferior. ¿No es cierto? A ver, la propuesta de este texto es que como está en la mitad, saco el promedio. Otros textos le van a decir elevo al inmediato superior y nosotros tendríamos como decir 5 el número 8. ¿Sí? Y en este libro, en cambio, le dice en la mitad, justo porque está en la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, 3, 6, 9, no, 10, 11. 10.5 estaría aquí, entonces dicen, hacemos el promedio y es 7.5. Otros textos le dirán, me voy al inmediato superior y es 8. Y con eso está sacado el decil 5. Y de ahí me pedí el percentil 75. Si me dice percentil 75, quiere decir que K es igual a 75. Por lo tanto, sería 75 por 20 más 1 sobre 100, que da 15.75, el puesto 15. En este caso, 15.75 está más cerca del 16, ¿no es cierto? Entonces busco 1, 2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 y cojo el valor de 9. O como han hecho aquí, como está en la mitad entre estos dos valores, promedio, que me da igual 9. Pero el inmediato superior sería aquí, 16, y es el valor 9. Y con eso tengo el percentil 75. Ahora, ¿qué me dicen estos valores? Si hablo del cuartil 1, nosotros, ¿se acuerdan? Decíamos era el 25%. ¿Dónde está? El 25%. Voy a decir que el 25% de mis datos está desde 5 hasta 6. Si hablo de los deciles en cambio tienen una variación del 10% en el 10%. Por lo tanto, mi decil 5 quiere decir que sería el 50%, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo puedo decir el 50% de mis datos está desde 5 hasta 8 o hasta 7.5. Y el percentil 75, los percentiles dividen a nuestra serie de datos en 100 partes iguales, es decir, van a corresponder cada uno al 1%.
Si hablo del percentil 75, quiere decir el 75%. Por lo tanto, yo voy a decir que el 75% de mis datos está desde 5 hasta 9. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Sí, Inge, estamos claro, solo una consultita. ¿Sí se puede sacar nomás así del número de datos directamente? Sí, Así como nos estás directamente. explicando. Sí, podemos sacar directamente a menos que le dé tabla de datos, pero por lo general nos van a dar datos sueltos y es facilito. Ya vamos a hacer despuesito en Excel. Ahorita quiero como que hagan el ejercicio siguiente. Ya, vamos a hacer el enunciado que dice ahí. De los datos vamos a calcular los cuartiles, los deciles y los percentiles. Ustedes pueden calcular, sacar 5 que prefieran de los percentiles. Sí, los cuartiles voy a calcular cuartil 1, 2 y 3. De los deciles, ustedes eligen 5 que quieran y de los percentiles 5 que ustedes quieran. Y la serie de datos es de minutos que se tardan en esperar el autobús para viajar 15 pasajeros. Eso lo vamos a hacer y me van a enviar. Más noche creo la tarea. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a tener que ser a unos 20 minutos, ¿será suficiente? ¿Qué dicen? Inge, ¿puede ponerle un poquito más de tiempo, porfa? Más de ¿Media hora? Verán, hagamos lo siguiente. Tengamos media hora y yo ya les pregunto cómo les va. ¿Sí? Si es que ya lograron acabar, perfecto. Si no, vemos si le extendemos un poco más el tiempo, ¿les parece? Gracias, Inge. Está bien. Ya, Bueno, Inge, listo.
Consulta sin
Chicos, ¿cómo les va con el ejercicio? Hablo bien. ¿Están ahí? Tal vez no me escuchan. Ahí más o menos nomás dije, no sé si es que estoy bien, la verdad. No saben si está bien logrado. Vamos a hacer el mismo en Excel, ¿ya? Es la siguiente. Y disculpe, ¿el percentil siempre tiene que salir en decimales o en enteros mismo? En enteros de preferencia. Porque como queremos calcular la posición, recuerden, son medidas de posición, los enteros es más fácil localizar, ¿no es cierto? Profe, una pregunta. En el ejercicio dice deben de ser 5 resultados. ¿Cómo es? Como 5 resultados. Así dice en el ejercicio. Percentiles deben de ser 5 resultados. Elige Ah, los que tiene que te... sacar cinco percentiles, los que usted quiera. Ay, Ujú. que yo hice, pero no sé si está bien. Ya, ya les vamos a revisar. Verán, ahorita estoy pasando los datos al Excel para hacerle aquí y comprobamos cómo les fue, si es que hicieron bien, ¿les parece? Yo lo hice en el Excel, pero no sabría si está bien. Está bien hecho. Ya, entonces No, o hagamos. sea, no lo hice con la fórmula, sino con lo que nos enseñó ahorita. Ya, perfecto. 6, 38, 36, 47, 25. Son 15 datos, ¿verdad? 15. Sí, Ahorita no sé, ¿qué estoy proyectando? ¿El Excel o sigo proyectando las diapos? el ejercicio. Ya, vamos a cambiar. Listo. Entonces teníamos estos datos, ¿no es cierto? Yo los he pasado de forma vertical, los pasé desordenados, se los puede poner horizontales, no hay problema. Entonces, vamos a ver cómo se hace. Entonces, lo primero que hay que hacer, como les decía, es justamente, ¿no es cierto? Ordenar los datos. Entonces, yo voy a hacerlo como aquí en el Excel. Vamos a ver las formas. Entonces, ordenar los datos, simplemente elijo los datos. Me voy a la barra de herramientas, aquí donde dice ordenar y filtrar. Pongo ordenar de menor a mayor, siempre de menor a mayor. Y ya están ordenados. Las posiciones, ¿no es cierto? Que son los puestos en los que estarían mis datos, las puedo poner yo directamente. Pues aquí numeramos prácticamente para saber en qué puesto está cada dato. Poner con otro color. Y estos de acá son los datos. Entonces, decía calcular los cuartiles. Con la fórmula era K por N más 1 dividido para el número de datos, ¿no es cierto? Entonces yo voy a poner aquí cuartiles. Voy a tener un cuartil 1, cuartil 2,
un cuartil 3. Estos van a estar en la K, ¿no es cierto? La K para la fórmula puede ser 1, puede ser 2 o puede ser 3. Voy a hacer con fórmula ahorita, no voy a hacer con, o sea, no voy a hacer con fórmula de Excel, voy a hacer con fórmula que vimos en clase. Ahora recuerde, lo que yo necesito también para todos estos cálculos es N. Entonces, N es el número de datos. Entonces, aquí es igual contar, si es que no quieren cómo hacer poniendo ustedes, simplemente ponemos igual contar, señalamos los datos, cerramos y son 15 datos, que es lo que teníamos desde un inicio. ¿No es cierto? Una vez hecho eso, aplicamos la fórmula para sacar la posición. ¿No es cierto? Que la fórmula era K por N más 1 dividido para 4. Entonces pongo igual. ¿No es cierto? Voy a redondear directamente yo. Abro paréntesis, ¿sí? Y sería K. K es este valor por, ¿no es cierto? El número de datos, perdón, abro paréntesis, el número de datos. Este número de datos va a ser un valor constante, lo voy a poner en decimos de dólar. N más 1, cierro, y esto dividido para 4. Cierro. Y ahí pongo punto y coma. Y el número de decimales que quiero son 0. Para poner yo en enteros directamente le puse redondear. Doy enter y me sale la posición en la que estaría. Y esta fórmula simplemente la arrastro, ¿sí? Entonces me dice que mi primer cuartil va a estar aquí en la posición 4. ¿Qué quiere decir? Que mi cuartil 1 sería igual a 18. ¿No es cierto? Entonces aquí va a estar el cuartil 1. En la posición 8, 7, 8, si ven está aquí, va a estar mi cuartil 2. Y en la posición 12, que está acá, va a estar mi cuartil 3. Si digo que esas son las posiciones de los cuartiles, nada más me queda como señalar cuáles son. Entonces aquí voy a poner los cuartiles. El cuartil 1 va a ser igual al que está en la posición 4. El cuartil 2, el que está en la posición 8. Y el cuartil 3, el que está en la posición 12. Y están sacados todos los cuartiles. ¿Qué le salió? A mí me salió el 4 y el 12. El 8 no me salió, no sé por qué. Que no le saldría el 8. ¿Me puede dejar ver la fórmula, Inge, por favor? Claro. No sé cómo puse la fórmula, pero puse y ya me salió. Ya, perfecto. Listo. Vamos a los deciles. La fórmula es básicamente la misma, ¿no es cierto? En los deciles yo podría calcular todos.
9 deciles, ¿no es cierto? Como la fórmula es prácticamente la misma, voy a poner K, que K también va a ser desde el 1 hasta el 10. Desde el 1 hasta el 9, perdón. Y voy a calcular la posición, que prácticamente es lo mismo. Lo único que va a cambiar en mi fórmula que es, que en este caso divido para 10 y no para 4. Entonces pongo igual, lo mismo, redondear, ¿cierto? Abro paréntesis. Abro paréntesis. Y sería K por N más 1. El N, recuerden, como es el número de datos y es un valor fijo, va entre signos de dólar. N más 1, cierro. Dividido para 10, cierro. Aquí están todos los paréntesis, sí. Pongo punto y coma. No quiero decimales, quiero 0 decimales, entonces dejo que el Excel haga su trabajo. Doy Enter. Y después simplemente arrastra. Así de fácil se calcula eso. Y aquí ya me da en qué posiciones están los deciles. Entonces me dice, el decil 1 está en la posición 2. Entonces aquí justamente va a estar mi decil 1. Decil 1. El decil 2 me dice en la posición 3. Estar seguiditos. Decil 2. El decil 3 en la posición 5. Decil 3. El siguiente en la posición 6, decil 4. El decil 5 en la posición 8. Y aquí pasa lo que les decía. El decil 5 es igual al cuartil 2. Y a su vez va a ser igual al percentil 50. Y a su vez va a ser igual a la media. ¿No es cierto? Enter. El decil 10, el decil 6, perdón, está en el puesto 10. Aquí. El decil 7 en el puesto 11. El decil 8 en el puesto 13. Y el decil 9 en el decil 5. En el puesto 14. Y ahí sabemos dónde están y simplemente lo que hacemos acá es pasar el valor. Bueno, ustedes organizarlo así o de cualquier otra forma. Donde decil 1 estaba aquí. Decil 2. Decil 3. ¿Dónde está? Acá. Decil 4. Aquí. Decil 5. Aquí. Decil 6. Aquí. Decil 7. ¿Dónde está? Aquí. Decil 8. Aquí. Y decil 9. Y con esto puedo hacer los intervalos. Ahora de los percentiles decía escojan los que ustedes quieran. Entonces yo podría poner cualquier percentil. Entonces yo puedo hacer el percentil que yo quiera, ¿ya? Porque ponernos a hacer los 100 es mucho, ¿no es cierto? Entonces voy a poner, no sé, voy a calcular el percentil 2, el percentil 15, se me ocurre. Voy a calcular el percentil 40. Voy a calcular solo por comprobar lo del percentil 50. Los 4. Y el percentil 89, se me ocurre, ¿ya? Estoy poniendo cualquier percentil, ¿ya? Entonces aquí va a ir K.
Acá van a ser los percentiles que quiero calcular. Entonces voy a poner K es 2, K es 15, K es 40. Dije que iba a calcular el 50 y el K que es el 89. Y de ahí sí, vemos las posiciones donde están esos percentiles. Esto va a ser igual, ¿no es cierto? Redondear. Abro paréntesis. Aquí está. Va a ser igual acá. Que multiplica a n más 1. N tengo por acá. La n es constante, no le puse, le voy a poner ahorita. La n es constante. Tanto así, más 1, cierro. Cierro, dividido para 100. Recuerden, cuando es percentil ya divido para 100. Cierro, pongo punto y coma. Están todos los paréntesis, me faltó. Parece que sí, parece que no. 0 decimales, cierro. ¿Quedó bien? Bueno, K por N más 1. Está bien señalado el N porque no me puede salir 0. K por N más 1. En este caso sería 2. 15 más 1, 16 por 2, 32. 32. Ah, es que sale 0.00. Ya. Lo que pasa es que como tenemos muy poquitos datos, nos va a salir 0. Pongamos otro. El 25. Ya. Y ahí nos da. ¿Sí? Porque los muy pequeños por el número de datos son como casi 0. Ahora, por lo general, ¿sí? Nosotros o se usan los percentiles cuando se tienen muchísimos datos. Sí, claro que van a haber momentos en que se usen en datos pequeños como estos, pero los percentiles más pequeños van a tender a 0. Una vez hecho eso, simplemente arrastro y les dice dónde está cada percentil. Por ejemplo, el percentil 25 está en la posición 4. Es decir, estaría aquí. ¿No es cierto? Coincidió con el cuartil 1. No siempre pasa eso. El cuartil 1, percentil 20. No, sí va a pasar siempre eso, porque el percentil 25 equivale al 25%, que es lo mismo que el cuartil 1. El percentil 15 está en el puesto 2. Ese está acá. Y ha coincidido con el decil 1. El percentil 40 está en el puesto 6. ¿Dónde está el puesto 6? Aquí, sí. Este va a ser el percentil 40. El percentil 50 va a coincidir con la media, la mediana, el cuartil 2, perdón, con la mediana, el cuartil 2, el decil 5. Van a ser igual también al percentil 50, si ustedes ven, posición 8. Y el percentil 89 me dice que es el 14. Pues aquí además también está el percentil 89. Listo. Entonces yo puedo acá tranquilamente, percentiles, pasar los valores. Igual, percentil 2, 5, 18. El percentil 15 me dice que está en el puesto 2, sería este. El percentil 40 en el puesto 6. Y el percentil 50 y
Y el percentil 89, puesto 14, aquí. Y con eso también tenemos calculado. Cuando les decía calcule, escoja usted 5 valores de percentiles, me refería a eso. Usted escogía cualquiera de, o sea, de los percentiles, solamente 5 que desee hacer. ¿Sí? ¿Sí está claro? Si se dan cuenta, es básicamente la misma fórmula para todos. Inge, o sea, yo no lo hice así, pero sí me salió todos los resultados. Perfecto. Pues esta es una forma de hacer, porque de ahí ustedes aplican la fórmula y podrían hacer, yo qué sé, en horizontal o hacer de otra forma los cálculos. Si yo les hago como forma explicativa para que puedan tener claridad en el asunto. ¿Dudas? ¿Al resto cómo les fue? O sea, yo lo hice de otra manera, pero sí me salían los resultados bien. Estoy bien, creo. Perfecto. No hay problema. Lo importante es que hayan aplicado la fórmula y que vean que funciona, ¿no es cierto? Porque si ustedes se dieron cuenta, como ustedes hicieron y como yo hice, funcionó, porque tienen el mismo resultado. Tengo 10 minutos, no me alcanza para la otra parte. A ver, lo que vamos a hacer hoy día es nos vamos a quedar ahí, ¿sí? Y mañana vamos a ver cómo utilizamos lo mismo para calculamos a partir de tablas. ¿Se acuerdan? Esto lo hemos hecho a partir de qué? Simplemente de datos sueltos. ¿No es cierto? Ustedes tienen datos sueltos, aplica estas fórmulas. La idea es pasar a ver también lo mismo, pero para tablitas con datos agrupados que vimos, creo que de cuartiles le vimos, ¿no es cierto? Entonces muy parecido a los de deciles y percentiles, pero sí necesito, pero sí necesito más tiempito, que ahorita me queda muy poco tiempo. Entonces el día de mañana para continuar, chicos. Lo que hicimos hoy de práctica, voy a crear una tarea general para esta semana y ahí la vamos a subir. O sea, guárdela porque voy a crear la tarea en estos días, ¿ya? Para ver, para que suban ahí de una vez todo lo que vayamos haciendo de esta semana. ¿Les parece? Ok, Inge, gracias. Ya, chicos. Entonces, eso sería por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Desearles una bonita noche a todos y nos vemos mañana. Inge, disculpa, no la escuché esa partecita. Subimos ahorita este trabajo. No. Voy a crear un trabajo, uno para toda la semana. Entonces, en el mismo Excel que hayan hecho vamos a hacer lo que vamos a hacer mañana. Sí, Ya, para ya, que Inge. puedan subir. Muchas gracias. Y quienes no han tenido capaz tiempo de hacerle, que le hagan. Eso, chicos. Entonces, sin más, una bonita noche para todos y nos vemos mañana. Pase Igualmente, bien. Gracias, Inge, y gracias. hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Así que hasta mañana. Hasta mañana. Mañana.